sobre un tema que a mí me parece muy importante, a pesar de que en la agenda está lo urgente, el sueldo de los docentes, el comienzo de clases, la inflación, el impuesto a las ganancias, bueno, los holdouts, las tarifas. Pareciera que todos los temas son importantes. Y este a mí también me parece importante. Y por eso traté de escribir para dejar clara mi opinión sobre el protocolo de protesta que quiere impulsar, o que impulsa Macri, su ministra Patricia Bullrich. Y yo decía al comienzo del programa, me parece que el gobierno de Macri reafirma la importancia del orden por sobre la importancia de otro valor, también muy importante, que es el de la justicia. Así es. Sí, nosotros nos opusimos inmediatamente a ese protocolo. Primero que nada hay que tener en cuenta que una de las 3 grandes promesas que hizo el macrismo en campaña fue resolver el problema de la inseguridad. Ahora, si el problema de la inseguridad está abocado al conflicto social, tenemos un problema, porque en realidad el problema de la inseguridad está en otro lado. O está en la corrupción, está en el narcotráfico, está en el delito, digamos, o sea, problemática que sí necesitaría construir un protocolo, porque evidentemente las primeras actividades que se llevaron adelante en la persecución a los 3 fugados fue un desastre. No funcionó Fue un bien. desastre. No. Entonces, en vez de tener un protocolo para la protesta social, lo que debiera tener un protocolo para cómo afronta la principal promesa de campaña, que fue resolver el problema del delito. Segundo problema es tener en cuenta que nosotros venimos de un país que tiene ya un pedazo de años de democracia donde el conflicto social es un elemento permanente. No únicamente llevado adelante por los sectores más vulnerables, sino que los piquetes más grandes que vivió la Argentina los vivió producto del conflicto del campo, en el 2008. Sí. Y hoy por hoy, cualquier ciudadano o ciudadana que hoy se le inunda producto de esta lluvia la ciudad de Córdoba, o se queda sin luz en Buenos Aires, o se produce un hecho de violencia delictiva, va y corta la calle porque es parte de la forma en que se ha expresado la protesta social. A nosotros nos parece que lejos de tener un protocolo para cómo enfrentar la protesta, lo que debe haber es un protocolo como para abordar desde un gabinete de crisis, un gabinete de emergencia, el conflicto social con diálogo. La única forma de resolver el problema de los conflictos sociales, sea del carácter que sea, es con diálogo, no hay otra manera. Para, digamos, el diálogo y la solución de fondo para evitar la protesta. Eso es así, pero a veces los conflictos tienen un tiempo más. Claro. Ahora, pero cuando vos planteás diálogo, por ejemplo, que vos planteás que los gobiernos, porque con Cristina también pasaba. Sí. Cristina, recuerdo con una cadena nacional, decía, no puede ser que te corten una calle, que no te dejen circular, se quejaba de las manifestaciones también, no vamos a creer que esto es... Así es. Solo del macrismo o del kirchnerismo. Pero acá hubo momentos muy conflictivos. El final del alfonsinismo, el principio de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Con una situación de... ¿Te acordás lo que era con el tema de los bancos? El gobierno de la Rúa. Ahora, hubo distintas formas de actuar. Esto para nosotros, que encarna esta ministra, que ya tuvo aparte su paso por el Ministerio de Trabajo en la época de la Alianza, es echarle más nafta al fuego. El único protocolo posible debiera ser la construcción de un gabinete de emergencia que funcionara, si fuera un conflicto social, un conflicto laboral, un conflicto de cualquier índole, que funcionara inmediatamente presentándose como se hace en los países avanzados. Ahora, objetivamente, si nosotros si la ministra de Seguridad, la primera medida que aborda es este protocolo, es porque evidentemente las teóricas o las situaciones por venir dan para pensar que están por enfrentar el conflicto. Tenemos conflicto sindical, ¿no? Tenemos conflicto sindical. ¿Qué van a hacer, por ejemplo? Para sacar el problema de los trabajadores, ¿qué van a hacer con lo que vos decías recién? ¿Qué van a hacer con los tenedores de granos que no fueron capaces de liquidar la mitad de la cosecha después de que les levantaron las retenciones? Sí, o pongamos otro ejemplo, los productores lecheros. ¿Qué van a hacer con los productores lecheros? ¿Qué van a hacer con los productores de la pera que tiraron la pera? ¿Qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer con los ciudadanos que hoy mismo, cuando se inunden las calles, va a salir a reclamar? Porque la gente tiene derecho a reclamar. Entonces lo que debiera haber es más que un protocolo de cómo abordar el conflicto desde la represión, y por otro lado, me parece que el único protocolo posible para la gendarmería y para la prefectura es cuidar las fronteras y cuidar los ríos, porque evidentemente con el narcotráfico tenemos un problema bastante más grave que el conflicto social al cual ellos tienen que abordar. Pero además yo me imagino que todo gobierno kirchnerista, macrista, del color de político que sea, debería garantizar constitucionalmente derechos básicos. Sí. Derechos básicos.
Y además creo que está constitucionalmente obligado a garantizar esos derechos básicos. ¿No te imaginás en la práctica una situación donde dicen mañana hay un paro de ATE, que le van a dar 5 minutos para que se retiren de las calles? ¿Cómo sería eso? Sí. Eso es un problema para con los actores. El otro gran tema del protocolo de seguridad es la limitante de la prensa. O sea, nosotros conocimos por fotos el asesinato de Darío Costecchi y Santillán en la estación de Avellaneda, producto de un periodista de Clarín que sacó las fotos cuando los oficiales de la policía los ejecutaban. Si nosotros no hubiese... Bueno, este protocolo le impide a la prensa, de hecho lo dijo no únicamente Agra, lo dijo FOPEA, le impide a la prensa el funcionamiento libre en el conflicto social. Por supuesto que esto es un problema para con la prensa. ¿Qué van a hacer, me pregunto yo, hoy cuando los pibes o la gente normalmente sube videos a YouTube, cuando haya una represión ilegal, que van a ir y van a entrar y van a allanar la casa de un pibe que filmó cómo un policía le pegaba a una docente? O sea, no hay manera, o sea, volvemos a lo mismo de antes. Tapar el sol con la mano, digamos. No hay manera de resolver, digamos, el problema principal al que se debiera abocar la ministra de Seguridad es a resolver el problema de la inseguridad que ellos prometieron que iban a resolver en primera medida. O sea, ellos dijeron hambre cero, narcotráfico y corrupción. Bueno, eso es lo que tienen. Ha habido una reunión del Consejo de Seguridad Interior, se acordaron las bases, en una reunión de la ministra Bullrich con los ministros de seguridad de todas las provincias, se acordaron las bases del protocolo sobre cómo deben actuar las fuerzas coercitivas frente a manifestaciones de protesta. En las provincias pareciera que rige la misma idea que en la nación, digamos, tratar de frenar, porque acá en Córdoba hoy hubo una protesta de los gremios en contra del recorte del 11% de las jubilaciones. Sí, estuve. Participaron dirigentes sociales de distintos partidos y por supuesto gente de la izquierda y de los gremios, de los principales gremios de Córdoba. Me parece que esto está coordinado entre la nación y los gobernadores. Sí, es probable. El problema es ver cómo actúa en concreto cuando llegue la orden de desalojo, digamos, ¿no? Porque ¿quién se hace cargo de una situación de esas características? Y por otro lado, ten en cuenta, Turco, que nosotros estamos a días de los 40 años del 24 de marzo del 76. La pelea para que las fuerzas de seguridad que custodian marcha y eso no vayan con armas reglamentarias, toda la situación que a nosotros nos tocó vivir tristemente hace 40 años, no digo yo que se vaya a repetir, pero estas cosas atentan a profundizar las formas democráticas y de consenso con la cual debiera resolverse cualquier conflicto. Hasta siendo, porque también es entendible, la gente se cansa a veces, digamos, ¿no?, de que te corten la calle. Ahora, en los últimos años no ha habido tantos, por lo menos acá en Córdoba no ha habido tantos piquetes, los conflictos han venido por otro lado y sin embargo los que no se dialogaron se profundizaron. Me quedan 2 minutos, a ver si en la última pregunta me ayudás con esto. ¿La idea del gobierno es poner orden? ¿O la idea del gobierno va más allá de un supuesto orden para que no se corten las calles y para que circule la gente? Porque yo recuerdo en algún momento Aníbal Fernández empezaba el gobierno de Kirchner y decía frente a los piquetes: pero ¿cuál es el problema de un automovilista que tiene que esperar media hora más, 1 hora más, cuando va en su auto, escuchando radio, con aire acondicionado, calefacción, cuando el que está manifestando es el que verdaderamente tiene el problema? Eso decía Aníbal Fernández cuando no se quejaba de los piquetes. Pero vuelvo a esto, ahora, el gobierno de Macri, en el fondo, ¿están buscando qué? ¿El orden u otra cosa? A mí me parece que están buscando el orden, producto que esto se combina con lo que un poco decía Blanco recién acerca de una situación económica bastante más complicada de la que ellos pensaron que iban a tener. Y objetivamente, ante un proceso económico de mayor ajuste, donde tienen que limitar la inflación vía limitar los salarios, donde el conflicto social va a crecer seguramente porque el hambre cero es algo imposible de resolver con los niveles inflacionarios que hay, objetivamente tienen la herramienta, necesitan tener la herramienta represiva al orden del día para resolver los conflictos sociales. Para nosotros, volvemos a decir, es un craso error. Muchos gobiernos asumieron con muchísimo más consenso político que llevó, digamos, una parte de la sociedad lo votó a favor, una parte en contra. En Córdoba es posiblemente uno de los lugares donde más consenso tiene, pero al otro día de que este proceso se tornó represivo, al otro día ese consenso se rompe, porque esta sociedad es profundamente democrática. Muchas gracias, Néstor. No, gracias. Muy amable. Gracias por venir, por el esfuerzo. Néstor Mochia, sobre el tema del protocolo sobre la protesta que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.